amigos, bienvenido una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y en mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Estamos transmitiendo estamos transmitiendo hoy sábado, ¿qué? Hoy es sábado 29, aquí es Holiday en Nueva Zelanda, día Matariki, que es el año nuevo Maori. Entonces, bueno, estamos transmitiendo aquí desde TikTok, que estamos aquí en TikTok, estamos transmitiendo desde Instagram, desde Facebook, desde Twitter y desde YouTube, ¿ok? Este es el sitio de quesos, de manufactura de quesos artesanales, para aprender a hacer quesos artesanales más importante de Latinoamérica, porque soy el que tiene más seguidores. Así que, y hoy tenemos a una invitada de lujo, ¿ok? Se trata de Cristina Alvarado, ¿ok? Ella es gerente comercial de análisis de datos de la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda. Para los que quieran invertir en lácteos, en commodities de dairy, Cristina es su persona de contacto porque ella está al tanto de todo lo que de todo lo que se trata de inversión y esas cosas, ¿no? Este canal no solamente es para aprender a hacer queso, sino simplemente para tratar todo lo relacionado con los quesos artesanales, incluyendo la parte empresarial, ¿ok? Yo todavía soy empresario en mi vida, entonces, bueno, esta parte empresarial de la Bolsa de Valores es muy interesante para las personas que quieren invertir en commodities y esas cosas. Entonces, bueno, y también como todas las semanas, vamos a compartir con ustedes, vamos a responder las preguntas que ustedes tengan a bien de hacerme. Ojalá esta semana no me raspe, ¿ok? Hasta ahora no me han raspado en 185 programas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo está ya se empezó a conectar la gente en Instagram. Yo no sé, tengo el Instagram en español, siempre lo tengo en inglés, entonces ahora me cuesta un poquitico más de la cuestión de la operación. Entonces, bueno, vamos entonces a dar la bienvenida a Cristina, pero antes de eso vamos a saludarnos. Aquí está Héctor Macera, saludos desde Santa Fe de Argentina, bienvenido Héctor, y saludos Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y también saludos en Instagram a Robert Álvarez y Caroli Cuenca, Guillermo MP, Yajaira Olivares, en fin, mucha gente se está conectando. Ale Carolis también, Cali Samuel, en fin, mucha gente conectada. De verdad que me gusta, me encanta que se inscriba la gente y que se registren. Los invito a suscribirse en todas mis redes sociales. Y aquí en TikTok tenemos a Rebelión, Carl Cheater, Balej Join, Honey Sunshine. I'm gonna have to make a live in TikTok in English, so you guys can understand. Creo que me sigue gente en inglés también aquí. Entonces, bueno, vamos a arrancar con Cristina. Le voy a dar la bienvenida a Cristi para que, a ver, bienvenida, ya debe estar por aquí. Muchas Bienvenida, gracias. Cristina, ¿cómo estás? Bien, chévere. ¿Y tú, Dietrich? Gracias por tenerme en tu programa. De verdad que para mí es un honor tenerte y te cuento no les cuento, mejor dicho, que Cristina es el gerente comercial del área de datos y análisis de datos de la Bolsa de Valores. Entonces, de aquí de Nueva Zelanda. Ella no solamente hace la parte de la, también creo que hace la parte de petróleo, creo que también, ¿no? Algo así, estuve viendo en tu currículum. Entonces, bueno, quería que me comentaras, Cristi, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a liderar el equipo de Dairy Data y los insights en la Bolsa de Valores. Porque quiero comentarles que Cristina es the Big Boss. Muchas gracias, Dietrich. Bueno, yo tengo ya cumplí 14 años en Nueva Zelanda. Yo me vine inicialmente a hacer una maestría en negocios internacionales y de ahí conseguí una pasantía para una empresa que se llama Fonterra, que es la empresa de productos lácteos, una de las más grandes del mundo, si no es que la más grande del mundo, y es de acá de Nueva Zelanda, es la que hace la leche Anchor, que estoy segura que muchos conocen porque esa leche ha existido por más de 100 años y Nueva Zelanda ha exportado productos lácteos por más de 100 años al mundo.
Y bueno, hice varios años de trabajo ahí. También estuve trabajando en el banco más grande de Nueva Zelanda, que es el BNZ, y en otras empresas también de comida, por lo cual he acumulado bastante experiencia tanto en la parte de lácteos, alimentos, finanzas, ventas y mercadeo. Claro. Y, Y qué te atrajo a la industria láctea? ¿Ah? ¿Y qué te motivó eso? ¿Y qué te motivó a hacer tu trabajo diario? Cuéntame. bueno, el principio acá es porque me dijeron, no, aquí si quieres saber cómo se maneja la economía en Nueva Zelanda, tienes que trabajar en Fonterra. Pero yo también había tenido un poco de exposición a productos lácteos, inclusive en Venezuela, por varios amigos que tienen granjas y productoras de leche, tanto de vaca como de búfala. Ya. Y, mm, y mi Y desde bisabuela tu, también tenía una granja con unas vaquitas en los Andes. claro. Y Así desde que tu viene desde perspectiva, chiquitita y desde y tu buena perspectiva, consumidora. sí, y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores, vamos entrando en materia, ¿no? ¿Cuáles son los mayores desafíos que se presentan hoy en día o que tiene hoy en día la industria láctea, no solamente en Nueva Zelanda, ¿no? Sino a nivel global? Sí, hay, hay varios. Uno de los principales siempre va a ser el clima, sobre todo en los países donde la leche, las vacas se manejan con alimentación de pasto. Mm, Dependiendo de cómo crezca el pasto, las vacas se alimentan bien o mal, entonces la leche va a venir con más proteína o menos proteína, más grasa, menos grasa, y el clima afecta eso muchísimo. Ese es el número uno. Número dos, tenemos también las barreras económicas que varios países tienen. Hemos visto varios países, sobre todo en Europa, donde les han quitado las ayudas a los granjeros y esas ayudas hacen que entonces los costos de ellos crezcan y para producir leche se les hace más difícil. claro. Otro problema también que ha habido es después de la pandemia, el consumo mundial de alimentos tuvo una variación muy grande y China, por ejemplo, es el país que más importa y más consume leche en el mundo porque es el que más población tiene. Y el hecho de que ellos decidieron, justamente porque como consumen tanta leche, comenzar a crear su propia producción y llevan ya los últimos 10 años desarrollándose en la industria, eso, unido con el COVID y los problemas económicos que vinieron después de eso, hizo que China dejara de importar leche y trate de consumir más su producto interno a pesar de que no sea de la misma calidad de lo que importaban antes. Entonces eso ha hecho un cambio económico mundial Bueno, me imagino en que con eso cuanto a las la acciones cantidad de allá, productos. me imagino que con eso el commodity bajaría de precio dramáticamente, porque si China está dejando de consumir Sí. leche, el commodity bajaría de precio, ¿no? Sí, 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 bajó bastante y sobre todo el año pasado hubo mucha fluctuación en el precio de la leche y de los productos derivados de la leche. Ya, y cuéntame algo, Cristina, ¿cómo influye el análisis de datos, o sea, eso que tú haces, en la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Dentro de la industria láctea? O sea, tú manejas información y el que maneja información tiene el poder. Entonces, ¿cómo influye ese análisis de datos que tú haces en la toma de decisiones para los inversionistas? Bueno, es súper primordial porque nosotros somos los que reunimos toda la data, no solamente de Nueva Zelanda, pero también tenemos data de todo el mundo sobre lo que está pasando en la industria láctea. Y eso lo que ayuda es a informar tanto a los granjeros productores como a las manufactureras para saber cómo está la situación en el mundo, qué están comprando, a qué nivel, a qué precio, dónde tienen que invertir, dónde tienen que entonces moverse, porque si ven que los números están demostrando que la gente dejó de consumir leche entera en polvo, pero están consumiendo más leche descremada en polvo, entonces ellos tienen que arreglar qué es lo que van a producir en su empresa. Y bueno, hay que tomar en cuenta que Nueva Zelanda, lo que se produce, el 95% va para exportación, 5% menos es nada más lo que se Es consume para el aquí. consumo. Sí, en el consumo. Y en cuanto a lo que Nueva Zelanda produce y exporta, representa un tercio de todas las exportaciones de productos lácteos del mundo entero. Imagínate tú.
Imagínate tú, o sea que Nueva Zelanda Exactamente. es algo, es una potencia Sí. de grandísima sobre Sí, producción y de el leche, mes ¿no? pasado hubo una comunicación del gobierno con parte de la data que nosotros manejamos y le mandamos al gobierno también, es que hubo un cambio la exportación y en la economía y bajó y el 5% de lo que impactó en esa exportación del mes fue influencia de la baja de precio de la leche en polvo entera de Nueva Zelanda. Ya, y cuéntame, Cristi, una preguntita aquí que tengo que se me está ocurriendo, ¿no? Vivimos en una economía inflacionaria, sobre todo últimamente en estos años en Nueva Zelanda ha habido, y a nivel mundial también ha habido mucha inflación, Sudamérica ha tenido mucha inflación, Europa, Nueva Zelanda. ¿Cómo influye la inflación en, ¿cómo se llama? Y las tasas de interés, porque al cambiar, al variar la inflación, cambian las tasas cambian las tasas de interés. ¿Cómo influyen esa inflación y las tasas de interés en la industria láctea y en la fluctuación de los commodities, ¿no? De la Sí, parte de los lácteos. hay las dos áreas donde la influencia es mayor. Tenemos por un lado a los granjeros, a los productores de leche, que Mm, cuando las tasas de interés suben, muchos de ellos tienen préstamos para sus equipos, para sus granjas, para comprar más mm, vacas. y es Y cuando verdad. suben las tasas de interés, los costos de ellos se les suben y entonces se les hace menos rentable Claro. producir leche y eso ha afectado mucho a los pequeños productores porque entonces se les hace cuesta arriba y les toca que o vender la granja o regresar parte del equipo o si llegan al extremo donde no pueden pagar y se les acumula, pues el banco les toma sus posesiones. Y eso es muy importante porque sin productores, entonces no hay leche, la manufacturera no tiene producto para hacer y así sucesivamente. Pero Luego, en supuestamente cuanto, Fonterra no es una cooperativa. Yo tengo entendido que Fonterra es una cooperativa y como cooperativa no debe generar utilidad. Las utilidades deben ser para los granjeros, para los farmers que están metidos en eso, ¿no? O Fonterra tiene la doble figura que genera también dividendos. La verdad que no sé. Si me pudieras explicar cómo es eso. es una cooperativa, pero sí genera dividendos a los granjeros que son parte de esa cooperativa, pero Ajá. también hay un tipo de acciones donde Fonterra por un tiempo la abrió al público. Ah, ok. Entonces, todo el que quiso comprar hasta un límite pudo comprar acciones y, y bueno, hay dividendos que se pagan al final del año fiscal de Fonterra, que ¿Y por qué papel cierto, juegan las tasas de este cambio? También tenemos, como también tenemos inflación, también tenemos fluctuación en la moneda, ¿verdad? La moneda de Nueva sí, Zelanda ha bajado muchísimo, se ha devaluado como, como un 20%, diría yo, desde que llegué yo aquí a Nueva Zelanda. ¿Y cómo eso es ¿cómo se llama? La variación de la moneda, cómo afecta los commodities? bueno, depende. Y también las Para Nueva exportaciones, ¿no? Zelanda, sí, para Nueva Zelanda como tal, afecta cuando el dólar neozelandés baja, afecta positivamente a la industria manufacturera de productos lácteos porque a Nueva Zelanda le pagan en dólares estadounidenses. Ah, ok. Entonces rinde más la plata cuando el dólar neozelandés baja, mientras que cuando se hace más fuerte, pierde un poco más por el cambio. Claro. Pero uniendo eso con la parte de la inflación, afecta al consumidor, porque cuando hay inflación se le pone más precio a los productos, en los Sí, es el impuesto supermercados, que uno puede pagar. entonces la gente que consume se le hace más difícil porque sí, todo, queso, yogur, helado, todo Claro. lo que tiene productos lácteos, pues sube de precio, pero ahí es donde entra en juego también algo que se llama el Global Dairy Trade, que es la subasta que Ajá, sucede dos veces al háblanos mes un la poco grande. de ese Global Dairy Trade. Ajá. Esa es una subasta que la inició Fonterra y mucha gente, inclusive en Latinoamérica, todavía cree que es de Fonterra, pero no, ya Fonterra solamente
es dueña de un tercio, el otro tercio somos dueños nosotros en la bolsa de Nueva Zelanda y el otro tercio lo tiene la bolsa de Europa, De Europa. GEX, sí, de Europa. Entonces ya hay varios jugadores en esa subasta y no solamente Fonterra son las que venden productos, también hay unos productores de Estados Unidos y de Europa que están vendiendo sus productos por ahí y de hecho se ha aumentado la cantidad de productos. Ahorita se vende leche en polvo entera, leche en polvo descremada, queso, queso cheddar, queso mozzarella, am, la grasa que en inglés dice anhydrous milk fat, que es la grasa de la leche. Sí, ese lo utilizan am, para hacer quesos análogos. Yo sé que Fonterra vende como un polvo, es como una leche en polvo que venden y lo utilizan para hacer quesos análogos que son muchísimo más económicos, ¿no? Y también venden sí, fórmula de bebé, ¿no? sí, 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 exacto. Pero a través de la plataforma de subasta no se vende la Ah, fórmula ok. infantil, sino estos productos que te estoy diciendo, y mantequilla, lactosa y, y el polvo de la leche de la mantequilla. Ya. Y cuéntame Entonces, ahorita, que se dice BMP. ¿cómo, cómo, cómo es tu trabajo? Cuéntanos cómo pudieras describir tu proceso de recopilación o la compañía donde ustedes trabajan, ¿no? El proceso de recopilación de análisis de datos en el equipo de Daily Data. ¿Cómo hacen ustedes para buscar esa información? Bueno, tenemos varios canales donde estamos conectados directos, por ejemplo, con GDT. Cada vez que sucede una de las subastas, ellos nos envían la data conectada automáticamente, la Ah, ok. recibimos, la procesamos y escribimos los reportes que salen al mundo. De hecho, hay uno abierto al público que está en la página de NZX, nzx.com. Ahí está, hacemos reportes gratis para el público, que está el de GDT, y también tomamos la producción de leche nacional de Nueva Zelanda, que esa data nos las manda Deacons y Dairy and Set, que son las dos instituciones de acá de Nueva Zelanda que recopilan los datos sobre la leche y nosotros lo ponemos juntos, hacemos el análisis, hacemos el reporte, lo publicamos y tenemos diferentes canales. Tenemos importación y exportación de producto, tenemos conexiones a un terminal de Bloomberg y Reuters donde recibimos la data, por ejemplo, de lo que es el precio del petróleo, el precio de algodón, azúcar, trigo, Claro. todos esos commodities que también tenemos que estar revisando y analizando porque si tienen una correlación con el precio de la leche y de los productos derivados de la leche. Mira, vamos a suponer un empresario común y silvestre que quiero explorar, invertir en la bolsa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo busco información? Exacto. Lo Bueno, que tengo lo es primero, efectivo, lo que tengo es cash en mi cuenta y quiero, como produce un 3%, quiero diversificar y quiero invertir en la bolsa. ¿Qué tengo que hacer como para meterme yo en este negocio? exacto. Bueno, lo primero es ponerse en contacto con nosotros en CEREX, la Bolsa de Valores Nueva Zelanda. Tenemos el equipo de derivados de lácteos, pero derivados en el sentido financiero para la inversión a Claro, futuro, claro. donde tenemos precios de la leche, tenemos queso, mantequilla, leche en polvo entera y descremada, que es para invertir am, a futuro como que si fueran una especie de acciones. También está la de Fonterra, que se manejan sobre la plataforma de Encerex, pero las de Fonterra solamente las abren al público a veces, ahorita no están abiertas. Pero sí, si nos contactan al equipo, tanto el mío, que es el de Dairy Data and Insights, o Dairy Derivatives, van a tener toda la asesoría de nuestro lado para explicarles cómo pueden hacer para invertir y sí, y así también si son de la industria láctea, manejar mejor su riesgo a futuro en cuanto a esa subida y bajada de precios que sucede con la leche y con los productos Y hay, derivados de la leche. y hay que, me imagino, o sea, ustedes asesoran en el sentido de que ustedes me imagino que serán brokers, ¿no? Y cobrarán una comisión por su servicio, pregunto. Eso está incluido ya en el servicio que se hace porque por cada cantidad de lo que se invierte, un porcentaje mínimo
es el que va para la plataforma, Ok. porque todo el trading de esos productos se hace sobre la plataforma de la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda junto con la Bolsa de Valores de Singapur. Para la parte de lácteos, NZX se trabaja con SGX, entonces somos SGX NZX Dairy Derivatives. Y ustedes tienen algo como así, algo como una especie de plataforma. Yo recuerdo cuando yo invertí en bolsa, me daban como una especie de software y yo hacía allí mis estimaciones, mis cuestiones, mis cálculos y todo eso. Y entonces inclusive se podía invertir por la misma plataforma. Ustedes facilitan todo eso, ¿verdad? Sí, sí, como y tenemos esta colaboración desde hace ya 3 años más o menos con Singapur. Ajá. Usamos la plataforma que es más avanzada en unión con SGX NZX y todo está disponible. Y de hecho mi equipo provee herramientas como el Milk Price Calculator, que es una calculadora para que tú veas cómo va a estar el precio de la leche Ajá, en entre un año y eso es lo dos que quiero años. saber. Eso es lo que quiero Exacto. saber. Y tenemos otra calculadora que es la del crecimiento del pasto, porque también va a afectar la producción de la leche. Tenemos también otra calculadora que es para la producción de la leche. Entonces nosotros tenemos esas herramientas que las ofrecemos en parte de la suscripción y la membresía para que el que las quiera utilizar. Y el pasto también es un commodity? Pregunto. No, no es commodity, lo No es que pasa es commodity. que afecta la producción. Entonces, por eso que, sobre todo acá en Nueva Zelanda, porque la producción de leche en Nueva Zelanda toda está basada en pasto. Aquí Correcto. no se tienen las vacas metidas en graneros, sino que se tienen en abiertas, en el En pasto, potreros, se comiendo. tienen en potreros y ellas comen el pasto, yo las he Eso, visto. en potrero. Ujú. Ay, cuéntame algo, ¿cómo ha evolucionado la industria láctea o el mercado de productos lácteos en los últimos 5 años y qué cambios anticipas en el futuro? ¿Van a subir las acciones? ¿Van a bajar las acciones? Si bajan, es bueno porque uno compra barato. Y si suben, si ya compraste, es bueno porque vas a tener utilidad. ¿Cómo? Cuéntame, háblame un poquitico de eso, si pudiera. Exacto. Bueno, sí, en los últimos años hubo una baja de los precios bastante grande, sobre todo por los problemas económicos que hubo después del COVID, Y el pero COVID, me imagino. sí, exacto. Pero hemos visto que han subido los precios porque ha subido la demanda también. Hemos visto que a pesar de que China no ha comprado mucho afuera, ha venido mucha demanda del Medio Oriente y del sureste asiático. Países como Ya. Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, todos ellos han estado comprando bastante producto. Y eso lo que ayuda es a mantener ese balance de la oferta y la demanda y ayuda a que los precios se mantengan en el nivel deseado para que siga siendo Rentable. un buen negocio para los productores y las manufactureras. Aparte de que también hemos visto que ha cambiado mucho el mercado y del consumo de los productos. Últimamente, los precios de la mantequilla y de la grasa de la mantequilla ha subido muchísimo. Solamente en el último GDT, uno de ellos bajó, el otro sí volvió a subir, pero hemos visto que es, por ejemplo, de AMF, es el precio más alto que ha habido hasta ahora. Y es porque hay un consumo muy grande de productos que tienen ese tipo de ingredientes. Por ejemplo, los cosas de pastelería, cachitos, panes, helados, chocolate, todos esos productos que tienen esa parte de la leche, se ha visto que ha crecido el consumo. Y por ejemplo, en Estados Unidos, el queso. El consumo del queso está volviendo a crecer. Hemos visto que hay muchas empresas como cadenas de restaurantes, por ejemplo, McDonald's, Domino's, Pizza Hut, que han aumentado sus ofertas y la gente está comprando más, entonces necesitan más queso, por ejemplo. Y eso pues hemos visto que también afecta a cómo la manufacturera dirige la producción de sus productos. Pues si saben que van a tener más demanda de un tipo de producto, ellos dirigen, porque aquí se llama lo que haces con una cubeta de leche. Una cubeta de leche te da una cierta cantidad de proporción si decides ir por la vía de la leche polvo descremada o la leche polvo entera.
te da una cierta cantidad de queso. Solamente, Claro. normalmente se saca la mantequilla es cuando haces la leche en polvo descremada, no la leche de polvo entera. Y pues eso afecta toda la industria. Y en cuanto al futuro, hemos visto que hay muchos países donde la población ha estado envejeciendo y los nacimientos no están cubriendo la cantidad de la población que está envejeciendo. Entonces la demanda Entonces, baja. sí. Entonces lo que tenemos que, con ese análisis de datos que estamos recibiendo, es darle el consejo a la industria en los productos en que se van a tener que enfocar. Entonces, en el futuro, lo más seguro es que vamos a ver productos como estas leches fortalecidas o bebidas de merengadas para gente de mayor edad que necesita calcio, necesita más proteína y todas esas cosas. Entonces, en vez de el enfoque que había en leche en polvo de fórmula infantil, va a haber una producción más grande de leche en polvo para gente de mayor edad que necesite ese apoyo. Claro. Entonces así va a ir cambiando de un lado al otro dependiendo de lo que se vea en el futuro en el consumo de los productos lácteos. Ya, mira, bueno, estamos hablando con Cristina Alvarado, para los que llegaron tarde. Ella es gerente comercial de data y análisis de datos de la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda. Y los que estén interesados en invertir en commodities, ¿ok? Cristina es la persona de contacto. Entonces, estamos entrevistándola. Ella es de Big Boss. Entonces, Cristi, mira, ¿y puedes hablarnos de algún proyecto o iniciativa en la que estés trabajando actualmente en la Bolsa de Valores, en el NZX? Sí, bueno, ahorita tenemos varios proyectos andando. Uno que es interno, pero que va a ayudar a nuestros clientes, es que estamos trabajando en desarrollar un portal de manera que toda la información la tenga en un solo sitio, porque ahorita tenemos todas estas herramientas, pero cada una está en un sitio distinto de nuestra plataforma y lo vamos a poner todo junto para que la gente pueda accesarlo, tenga sus gráficas, sus datos, Claro. sus reportes, todo en un solo sitio. Y también estamos trabajando en traer más información. Sabemos que es difícil para el resto del mundo conseguir información sobre Asia, em, tanto China como el sureste asiático y el Medio Oriente. Entonces estamos trabajando en conseguir más información haciendo partnerships en la región. Y ahorita acabamos de terminar el principio de una relación que establecimos con el canal de eDairy News, que es la plataforma de noticias sobre toda la industria láctea más leída en el mundo, que el Me vas a equipo pasar de ese ellos link está que me basado en interesa. Argentina. Me vas a Sí, pasar eso. sí, y creamos una alianza donde vamos a estar compartiendo información. Nosotros le vamos a mandar la información que tenemos y ellos la van a publicar en su site y viceversa. Así que eso ha sido un paso muy, muy grande donde estamos tratando de unir a Nueva Zelanda con el resto del mundo. Y sí, pues aprovechando que los diferentes idiomas que hablo, que me ayuda a poderme comunicar con diferentes sitios y tratar de establecer esas relaciones. También tenemos un proyecto andando que estamos viendo si creamos otra alianza también en Europa. Así que, pero hasta que no se consolide eso, no lo voy a hablar para no hacerle, como dicen acá, el jinx. Les cuento que Cristina habla inglés, chino, No, japonés. francés, perdón, japonés, francés también, ¿no creo? Sí, francés, alemán, Y alemán. Bueno, habla cinco portugués, idiomas. inglés y español. Entonces, y por cierto, si tienen alguna pregunta ustedes que hacerle, con muchísimo gusto háganla por el chat y yo se la comento a Cristina y seguro que se la contesta con muchísimo cariño. Vamos a, Sí, déjame ver por aquí, si no por aquí tengo, me están comentando mucho en el chat, ¿no? Aquí dice sí, creo que que preguntaron si los extranjeros pueden invertir. Y sí, nosotros tenemos inversores de todas partes del mundo. Ajá, Depende Claudio si... García pregunta. Ujú. Que si Claudio pueden, si García pueden pregunta. invertir. ¿Y cómo sería el proceso para invertir? Nos contactan por Encerex, tanto o al equipo de Dairy Derivatives o al mío, que nosotros los referimos a la persona exacta. Tenemos un gerente de ventas que se llama James Atkinson y él es el que se encarga de procesar todo eso y de guiar a la gente en cuanto a dónde pueden invertir, qué pueden hacer. También hacemos seminarios gratis educativos
para eso, Mm. para que la gente aprenda a invertir. Los hemos hecho a través de diferentes áreas, los hemos hecho tanto a través de Fonterra como a través de la Asociación de Mujeres en el sector lácteo acá en Nueva Zelanda. Y sí, pues siempre estamos dispuestos a ayudar a la gente y enseñarles cómo se puede hacer para la inversión. Mira, y tú dijiste algo sobre la tecnología, ¿no? Y ahora actualmente, hoy día, todo está girando en torno a la inteligencia artificial. ¿Ustedes no han pensado en, no sé, incorporar la inteligencia artificial para hacer predicciones, por ejemplo, de mercado, para, aconsejar a sus clientes? Mira, dentro de tanto tiempo, las acciones, el commodity tal va a bajar por eso. Entonces, está preparado porque como va a bajar, vas a comprar barato y va a subir en tal lado por las predicciones, porque la inteligencia artificial predice todas esas cosas. Entonces, cuéntame, ¿ustedes están pensando en eso? Sí, sobre todo en mi sección. No voy a hablar del resto de la bolsa porque ellos tienen otros sistemas, pero en cuanto al sector lácteo, sí estamos pensando cómo unimos esa tecnología dentro de esta plataforma que te estoy diciendo que estamos trabajando para tener ese portal para todos los usuarios que están suscritos con nosotros y ahí estamos, sí, pensando incorporar esa parte de inteligencia artificial. Ya, mira, y bueno, ya para cerrar, Cristina, ya tenemos media hora, supuestamente iba a ser 20 minutos, pero tenemos media hora y no importa, está bien, me encanta. Muy cortito, Y muy cortito ¿cuál es tu visión para el futuro en la industria láctea? No tanto en Nueva Zelanda, sino también globalmente, en ¿no? el mundo. ¿Y qué papel ves desempeñando al índice NZX, perdón, en este futuro? Bueno, en la industria láctea general del mundo, a pesar de que los precios sigan fluctuando, bajen y suban, el consumo siempre va a estar ahí. La leche es el producto más versátil alimenticio que existe, porque si Claro. te pones a pensar qué otro alimento te da tantos productos, ninguno. De la leche sacas la leche que tomas, el queso, la mantequilla, el yogur, helado, tantas cosas que se hacen con los derivados de la leche que ese consumo siempre va a existir. Así que yo lo veo más bien que va a cambiar, como mencioné antes, es el tipo de productos que se va a consumir dependiendo de la población y también el tipo de granjas, porque para algunos será más difícil seguir si los costos son muy altos. Entonces lo que hemos visto es que las granjas se están consolidando y se están convirtiendo en un sistema como más de granjas grandes en vez de muchas granjas chiquititas. Entonces, el mercado seguirá, la industria seguirá, Y la solo gente que sigue ganando va a plata. cambiar como se ve. Claro, y ¿Ah? la gente seguirá ganando plata o perdiendo plata también, dependiendo de... Exacto, exacto. Y la bolsa seguirá trabajando de la mejor manera de ayudar a la gente para que puedan justamente, porque esas herramientas de comprar a futuro es para minimizar el riesgo de que el precio suba o baje dependiendo cómo se vea que va. Entonces aquí seguiremos ofreciendo apoyo para tratar de que la gente pueda manejar su riesgo mejor y no se vea en problemas económicos a largo Claro, ¿y plazo. dónde se te puede conseguir? ¿Tienes alguna página web, alguna información de contacto que alguien interesado en invertir en commodity extranjero con mucha Sí. plata quiera invertir bueno, en la bolsa y diversificar su portafolio? ¿Dónde te conseguimos? En nzx.com, nzx.com. Ahí está, en la sección de productos, dice Products, le dan clic y ahí sale Dairy Insights y ¿Y Dairy tú no tienes Derivatives también. alguna información, algún correo privado que te pueda contactar, algo? Sí, está el del equipo que es dairyteam@nzx.com, Dairy de D-A-I-R-Y, team es T de tetero, E-A-M de mamá, arroba Déjame ponerle, perdón, nzx.com. déjame ponerles aquí el código. Sería como Dairy Dairy team at Team nzx.com. en z.com. Así sería.
Ah, no, Daily Team, espérate, ya va, déjame ponerlo aquí para que la gente le pueda dar aquí. Déjame buscarlo aquí en Daily Team. ¿Cómo sería? ¿Daily Team qué? Arroba Arroba nzx.com. nzx.com. ¿No? Entonces, Y este es el link del website, si quieren ver los productos y todo lo que tenemos ahí. Te lo mandé en el chat de acá, no sé cómo ponerlo en el chat colectivo. no importa, pero Lo yo lo tengo aquí pongo, arriba. mándamelo para el chat por aquí, pues ya Ujú. lo voy a buscar por aquí. En el chat privado, en el chat, ¿cómo me lo El mandas? único que me sale es el privado. Ya para que yo no lo veo. Chat, aquí, déjame por aquí. No sé, no lo veo. No veo el link. No lo Bueno, veo. después si quieres cuando pongas la publicación lo Ah, copiamos. aquí lo vi. Aquí está el. Déjame copiar. Te lo voy a poner entonces. No lo puedes poner en el. Ah, pero aquí dice Cristina Alvarado. Ah, no, perdón, ya, aquí está. Ya te lo voy a poner aquí entonces en el código en los códigos de barra para que la gente lo tenga. Entonces, yo lo dejo durante todo el programa. Dale, chévere. Aquí te dice HTTP. Punto. Debe aparecer aquí. Entonces, Ujú. Daily Team, aquí está. Ya lo estoy poniendo aquí en el, fíjate, ahí aparece, ¿no? Daily Team. Ah, perfecto. Entonces, bueno, Cristi, de verdad que me encantó tenerte. Gracias muchísimas. Vamos a ver si por aquí no hay ninguna pregunta. Lo de los extranjeros que sí pueden invertir. Saludos de Argentina. Vamos a ver aquí en ¿cómo se llama? Aquí en saludos desde Ciudad Bolívar, Venezuela. Lenín López dice. Eh, Pipo TV se unieron. Carlos Luis. Eh, bueno, no veo preguntas aquí en Instagram, sino pura gente de la gente uniéndose. Entonces, Saludando. bueno, Cristi, de verdad que gracias por tu tiempo, de verdad que lo aprecio mucho. Y bueno, de repente nos podemos reunir otra vez y hablar un poquitico más al respecto. Si tienes alguna noticia que quieras publicar o que quieras replicar, cuenta con nosotros para servir de caja de resonancia de cualquier tipo de noticia en relación con los daily. Porque aquí en este canal nos enfocamos en la parte láctea, no solamente en la parte de manufactura, sino también en la parte de inversión. Bueno, Chévere, muchísimas muchísimas gracias. gracias y estamos en contacto. Yo voy a seguir con el programa porque tengo que contestar las preguntas que tenemos que me han hecho durante la semana. ¿Ok? Dale. Chévere, un placer y muchísimas gracias por tener el programa, Dietrich. Bueno, gracias por venir una vez más y chao. Saludos. Chao. Vamos a dejar. Ya. Bueno, señores, Cristina Alvarado, de verdad que me encantó tenerla. Ya ella, bueno, ella es el big boss de ahí de la bolsa de valores en la parte de los lácteos, es la que maneja la información. Y el que maneja la información maneja el poder. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir aquí con las preguntas. Si tienen alguna pregunta, aquí Ricardo Acuña me dice aquí, Ditri, ¿has pensado en séptima clase magistral de guest en el ASB Showground Green Lane? Puede ser, de repente pudiéramos dar una clase, una masterclass en el ASB, en el ASB, de aquí de Oakland. Pudiera ser, gracias por la sugerencia, no lo había pensado. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces nosotros aquí con las preguntas. Aquí en Instagram, vamos a ver si ustedes tienen preguntas por aquí. No hay preguntas. En TikTok, perdón, aquí en TikTok, vamos a meternos aquí con TikTok. Preguntas aquí en TikTok. Pues, como estoy aquí nuevo con TikTok, no lo sé manejar muy bien. Pero bueno, no importa. Vamos a verlo por aquí. Y bueno, yo tengo por aquí mis preguntas que me han hecho y se las voy a poner desde el canal. Vamos a empezar aquí con las preguntas. Aquí, pregunta número 1. Aquí, me pregunta Vicky Galo, me pregunta
¿con qué puedo preparar el queso ahumado ya que me regalaron un queso ahumado? Bueno, aquí no hay preguntas tontas. Todas las preguntas son importantísimas. Y te voy a dar la receta porque me escribiste en el canal y busqué una receta y te la voy a dar. La tengo por aquí. Ya vas a ver. Entonces, fíjate. Vamos a hacer un plato que se llama papas rellenas, algo así. Perdón, una torta de papa. Les pido disculpas por la tos porque estamos en invierno. Mi esposa tiene tos. Me pegaron la tos. Entonces, bueno, ando bastante engripado y no quise cancelar el programa por la cuestión de la tos. Así que quise simplemente seguir con el programa. Entonces, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Tienes que comprar papas, ¿ok? Yo tengo por aquí la receta. Déjenme buscarla con calmita y se las paso para que la tengan, ¿ok? La tengo aquí de primerito, como que es la cosa. Aquí está. Se llama gratinado de papas y queso ahumado. Entonces van a necesitar 1 kilo de papa, ¿ok? 200 gramos de queso ahumado de ese que compraste, ¿no? Rallado. 2 dientes de ajo, 300 mililitros de crema de leche, o sea, un potecito, ¿ok? Puedes poner un poquitico más, 500 gramos, que viene en medio litro, sal y pimienta al gusto, un poquitico de nuez moscada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a calentar el horno a 180 grados centígrados, pero las papas y las cortas en rodajas que tengan más o menos medio centímetro, ¿ok? Entonces, tú buscas una especie de bandeja o un bowl de esos que se implementan en el horno, Pyrex, ¿ok? Y lo frotas con el diente de ajo y le colocas un poquitico de mantequilla. Entonces, colocas una capa de papa y le colocas queso ahumado, ¿ok? Vuelves a colocar otra capa de papa y en rodajas, por supuesto, y otra capa de queso ahumado, hasta que se acaben las papas y hasta que llegues al tope del envase, ¿no? Y termina con una capa de queso ahumado. Luego, prepárate la crema de leche, ¿ok? Prepárate la crema de leche y le colocas la sal y le colocas la pimienta y bueno, y eso se lo colocas después al envase y lo llenas todo, como si hicieras una torta de leche. Y luego lo metes al horno por 1 hora, 60, 70 minutos a 180 grados centígrados, ¿ok? Y vas a notar que que la torta va a empezar como a burbujear, ya está caliente. Cuando las papas estén blanditas, ya está listo. Deja reposar por unos minutos y te vas a comer una torta de papa espectacular. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tengo una pregunta que me están haciendo. Vamos a ver. Aquí me pregunta Nessie Ryder, saludos de Barcelona. Me pregunta, ¿se puede hacer queso Roquefort desde kéfir? No, no creo. Fíjate, el queso Roquefort, veo que Nessie lo que hace es seguir una receta. No es así, Nessie, fíjate. El queso Roquefort es un queso que primero se hace con leche de oveja, o el queso tipo Roquefort, porque de hecho el queso Roquefort se hace en la vía Roquefort en Francia. Entonces, el queso Roquefort se hace, tienes que utilizar cultivos, y tienes que utilizar, el cultivo que se utiliza es cultivos mesofílicos, y el kéfir es un cultivo que tiene cultivos mesofílicos, pero también tiene otros cultivos que generan gas, y eso no es lo que se está buscando, que generen gas. Entonces, el kéfir no sirve, tienes que utilizar cultivos liofilizados. Y además de eso, tienes que utilizar la cepa del hongo Penicillium roqueforti, que hay varias especies, se las venden por allí.
Yo las tengo en mi sitio web, doctorquesero.com. Entonces, tienes que utilizar el cultivo y el hongo y lo inoculas a la leche. Y después que ya hagas el queso, tienes que seguir un protocolo que es como agujerear el queso, en fin, eso hay una receta para hacerlo. Pero con kéfir no te recomiendo que lo hagas porque no te va a quedar bien, te le va a dar un sabor raro allí al queso. Entonces no te lo recomiendo. Perdón. Aquí les tengo entonces el link de Cristina, si quieren verlo, aquí de Everything, le dan el código de barra, entran y averiguan por allí la información si se quieren meter en lo de la bolsa, etc. Entonces, bueno, vamos a ver si aquí en Instagram tenemos preguntas, no hay. Y yo tengo por aquí otras preguntitas aquí tengo la pregunta número 2. Lilian Blanco me pregunta, ¿cómo quitarle el sabor amargo al queso suave brie, al queso brie? Entonces, fíjate, es el sabor amargo al queso brie. Eso te pudo haber pasado por varias razones, ¿no? De repente le colocaste demasiado cloruro de calcio. O de repente tu rennet es muy proteolítico y al ser muy proteolítico te va a dar esos sabores amargos, porque el queso brie hay que madurarlo. Entonces, yo te recomiendo que bajes la dosis del rennet. Si tienes el mismo rennet, bueno, ok, no hay nada que hacer. Pero trata de bajarle un poco la dosis al rennet. Cuando uno compra un rennet, cuando uno usa un rennet, generalmente trabaja en una banda, en la banda baja o en la banda alta, o en la banda del medio. Por ejemplo, el superior dice que hay que utilizar entre 1 gramo y 5 gramos para procesar 500 litros, por decir algo. Bueno, no trabajes con la de 5 gramos. Trabaja ni con la del medio, que serían 3 gramos. Trabaja con 1,5 gramos de rennet. Entonces, ahí al bajar el rennet, la leche te va a coger igual, ¿okay? Pues de repente se puede tardar un poquitico más. pero no te va a quedar ese sabor amargo. También trata de bajar un poco la cantidad de cloruro de calcio si es que estás utilizando cloruro de calcio. Si no estás utilizando cloruro de calcio, no hagas nada. ¿Okay? Entonces, prueba por allí. Si ves que todavía te sale amargo, cambia el rennet porque el rennet es muy proteolítico. Entonces, utiliza uno que sea menos proteolítico. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces con la pregunta número 3. Me encantó tener a Cristina, de verdad. Sabe mucho sobre la parte de inversión. Aquí me dicen, doctor Quesero, ¿cuántos kilos de queso cheddar salen por 15 litros de leche? Bueno, fíjate, generalmente para el cheddar está entre 8 y yo diría 9 litros hasta 10 litros por kilo. Entonces, si vas a utilizar 15 litros, siendo conservador, lo que te va a salir es 1,5 kilos de queso. Puede ser que te salga un poquitico más, pero no más. Porque el queso cheddar es un queso que se compacta, se cheddariza, y es un queso, no es tan duro como el parmigiano reggiano, pero es un queso que se madura, entonces se madura como unos 3-4 meses, dependiendo del tipo de cheddar que estés buscando, si hay cheddar joven, hay cheddar vintage, en fin. Pero más o menos, sí, entre 8 y 10 litros, yo diría. Eso también va a depender del contenido graso. Si la leche tiene poca grasa, te va a consumir más leche. Y también si cuando estás cortando, no pierdes demasiada grasa en el corte. Entonces, eso te va a también afectar el rendimiento. Hay muchas cosas que afectan el rendimiento, entonces muchas variables. Si la leche que utilizaste está sobrepasteurizada, también te va a afectar. Entonces eso no es una regla matemática, esas son cuestiones que tienes que ir evaluando poco a poco. Por eso es que tienes que saber lo que está pasando y cómo está pasando. Y uno va evaluando en la medida que uno va haciendo el queso.
Entonces uno hizo un batch y resulta que la leche se sobrepasteurizó, por la razón que sea. Entonces, no, por supuesto, la cuajada quedó débil. Bueno, entonces, como me quedó débil, vamos a hacer entonces, a corregir la pasteurización y vamos a colocarle cloruro de calcio, por decir algo. Entonces, uno tiene que ir tocando variables y ir controlando variables una a una hasta que ya uno tiene su proceso ya controladito. Hasta todo me está matando, voy a tener que ir para el supermédico. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, pregunta 4. El Comanche me dice: hice queso fresco y el queso no tiene nada de sabor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si el queso no tiene nada de sabor, mi amigo Comanche, quiere decir que la acidificación fue poca. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aquí ya no puedes hacer nada. En tu próximo queso, trata de utilizar cultivos lácticos. Entonces, y no es simplemente agarrar leche, cortarla con vinagre y ya está. Porque eso es lo que es panir. Y ese es el mismo queso ese que hiciste. Conseguiste hacer panir. Entonces, para mejorarle el sabor a ese que ya tienes, mézclalo con salsas. Le puedes colocar salsa teriyaki, le puedes colocar salsa de ajo, le puedes colocar salsa curry y te va a quedar unos quesos bien sabrosos. Lo puedes poner a la parrilla, ¿ok? Y lo pintas con ajo, entonces le mejoras el sabor a ese que ya hiciste. Pero si quieres hacer un queso que tenga mucho más sabor, tienes que utilizar cultivos lácticos. ¿Qué tipo de cultivo? Perdón, puedes utilizar yogur griego e inocular la leche con el yogur griego y hacer el queso. Puedes utilizar cultivos liofilizados, cultivos mesofílicos. Bueno, los liofilizados son mesofílicos y termofílicos, ¿no? Entonces utiliza cualquiera de los dos, dependiendo del tipo de queso que quieras hacer. Y te garantizo que cuando hagas eso, tu queso va a mejorar de sabor. Por supuesto, tienes que dejar que la acidez actúe, que el cultivo que colocaste se alimente de la lactosa y acidifique la leche. Y también acidifique la cuajada, porque no es solamente acidificar la leche, es acidificar la cuajada. Ya cuando la cuajada está hecha, la bacteria todavía está viva, y al estar viva, se sigue alimentando del ácido láctico que está en la cuajada, porque queda todavía como un 15-20% de lactosa. Entonces, la cuajada se sigue acidificando. Y al irse acidificando, va a mejorar el sabor, te lo garantizo. Y cuando le coloques la sal, va a ser un bocato de cardinal. Bueno, vamos a ver aquí. Yo tengo aquí en TikTok. Yo no sé manejar TikTok. Lo que pasa es que la plataforma no me permite hacer el live por TikTok. ¿Por qué? No sé. Pedí, me rechazaron. Entonces, bueno, no importa. Vamos entonces a la pregunta número 5 que tengo por aquí. Ya estamos, quedan 8 minutos de programa. Entonces, bueno, vamos a seguir con las preguntas. Y si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, con muchísimo gusto se las contesto. Aquí me pregunta Emily. ¿Cuál es el impacto del tipo de sal utilizada en el sabor y textura del queso? Bueno, fíjate. Te cuento. Hay gente que utiliza la sal yodada. Hay gente que utiliza la sal marina. Y hay gente que utiliza la sal kosher, ¿no? Entonces, eso va a depender del tipo de queso que vayas a hacer. Por ejemplo, la sal para quesos frescos, no importa el tipo de sal que utilices, porque es un queso fresco. Entonces, el queso no le va a pasar nada. Ahora bien, si vas a hacer un queso madurado, la sal yodada es contraproducente porque el yodo tiende a afectar los procesos que pasan dentro del queso. Entonces, o los ralentiza, o los inhibe. Entonces, no es recomendable usar sal yodada para hacer quesos madurados. Puedes utilizar sal kosher y puedes utilizar sal marina para cualquier queso.
¿Qué es lo que hago yo? Yo utilizo sal marina, siempre, o sal kosher, pero no utilizo ningún otro tipo de sal. Esas solamente son las únicas que utilizo. Y así me olvido de la sal, no tengo problema. Sin embargo, en la escuela, yo le hice esa pregunta a mi profesor y me dijo, no, aquí no importa, eso no importa. Pero en lo que yo he leído, y he leído bastante información, es eso, ¿no? Que la sal yodada afecta el proceso. Entonces, y por las razones que les estoy dando, que les acabo de dar anteriormente. Entonces, utilizan sal yodada, utilizan sal marina o sal kosher si están haciendo queso. Pero si van a hacer queso fresco, queso campesino, queso costeño, queso fresco brasilero, mozzarella, usen sal normal, la que quieran, eso no importa. Porque como el queso no se va a madurar, no tiene problema. Ahora, si van a hacer un provolone o van a hacer un caciocavallo, que es un queso de pastelada, madurado, ahí sí utilicen sal marina o sal kosher, ¿ok? Bueno, sigamos. Vamos entonces con otra preguntita por aquí. Vamos con la pregunta 6. Y aquí en TikTok no me pregunta nadie. O sea, está la gente conectada, pero no me ve, no pregunta. Si quieren preguntarme con muchísimo gusto, que ustedes en TikTok les contesto con muchísimo cariño. Aquí me pregunta Carla Rivas. Hola, doctor. ¿Cómo puedo vender más quesos por internet en lugar de tener vendedores? Bueno, es una muy buena pregunta. Lo primero que tienes que tener es una página web. Bueno, no necesariamente. Puedes vender por Instagram. Y ahora se puede vender por Instagram y se puede vender por TikTok, puedes vender y puedes vender por Facebook. Pero sin embargo, sí necesitas una página web. Entonces, tienes tu página web y la linkeas a Facebook e Instagram. Entonces la gente viene, publicas tienda, tienes en tu carro de compra, la gente le da a comprar y van para la página web tuya. Ahora bien, tener la página web no te va a garantizar que vas a vender. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer mercadeo por internet, mercadeo digital. Y esa es la parte que es difícil. Hacer el queso es lo más fácil. La parte difícil es vender los quesos. Entonces, tienes que hacer bulla, tienes que hacer ruido. Tienes que salir en social media y tratar de presentar tus quesos, que tu queso sea tu pasión. Así como yo estoy toda la semana porque me encantan los quesos y me encanta enseñar y me encanta que la gente aprenda conmigo. Y por eso que tengo tantos alumnos a nivel de escala global. Entonces, ser una autoridad en tu negocio de los quesos artesanales, te garantizo que las ventas van a venir después. Hoy día no se vende como se vendía anteriormente, que meta la mano, coja aquí, coja allá, vendo esto, que esto está barato. No, ahora se vende de otra forma. En las redes sociales a la gente no le gusta comprar. Los que compran, eso se llama ponerlos en caliente, ¿no? Porque ya cuando uno a veces se da cuenta que está navegando por las redes y de pronto uno no está pensando en comprar, pero de pronto ve algo que le llama la atención y la información es tan buena y llega tanto al consumidor que uno compra, no importa el precio. Entonces, esa es la técnica, tratar de crear engagement, eso se llama, no sé cómo se dice en español. Sí, engagement es la palabra, ¿no? Esos son los términos que utiliza Facebook. Entonces, la gente cuando lo ve, compra y de esa forma no vas a necesitar tener ni vendedores ni nada, porque vas a vender. Y no solamente vas a vender tus productos, los puedes vender, dependiendo del producto que tengas, lo vas a vender a escala global, que allí es donde está la parte buena del negocio. Que vas a vender tus productos a escala global y no solamente en tu zona. Entonces, pero sí necesitas tener esta infraestructura y tener presencia en las redes sociales diariamente. Las redes sociales son, yo diría que una de las herramientas de marketing más poderosas que existen actualmente. Por supuesto, puedes pagar también publicidad en Google, en Facebook, en Instagram, pero esa publicidad tienes que manejarla con criterio
porque después que la pagas, la campaña dura, digamos, una semana. Entonces, después que termine la campaña, ya no te va a ver más nadie. Entonces, tienes que buscar la forma de cómo seguir con esa campaña, tratar de hacer todo más orgánico. Nosotros tenemos en nuestro curso enseñamos unas técnicas que son efectivas y que generan tráfico orgánico. Entonces, que es el tráfico que es gratis. Entonces, todas esas cosas las manejamos en nuestro curso de programa de coaching de quesos artesanales. En el programa básico de quesos artesanales no. Por cierto, el programa de Bake no les he puesto el link. Les voy a poner aquí el link del curso básico de quesos artesanales. Este es el curso básico de quesos artesanales. Sale el 30 de julio. Ya se han inscrito varias personas. Y bueno, es un curso totalmente online. Pero vamos a seguir con las preguntas, porque ya estamos sobre la hora. Vamos a responder una pregunta más y nos vamos. ¿Ok? Entonces, aquí tengo la pregunta número 7. José Martínez me dice, quise hacer un queso de cabra, pero no obtuve la textura cremosa deseada. ¿Qué habré hecho mal? Bueno, fíjate, José, la leche de cabra es una leche que es parcialmente homogeneizada. Como es parcialmente homogeneizada, las cuajadas hay que manejarlas con mucho más cuidado, porque la cuajada es muy débil. Entonces yo te sugiero que le coloques cuando estés haciendo la leche, dependiendo del tipo de leche, porque si utilizaste leche cruda, trata de cortar un poco más grande. ¿Okay? Si estás cortando 1 centímetro, corta a 2 o 3 centímetros. Los quesos con leche de cabra generalmente son quesos que son un poco más húmedos. El chèvre, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces, trabaja con la cuajada, manéjala al principio cuando cortes, déjala que drene y después la vas manejando con muchísimo cuidado, poquitico a poco. Le vas dando y que la temperatura vaya actuando para que vaya liberando el suero la cuajada y se vaya poniendo más compacta, ¿no? Entonces, generalmente esos quesos de leche de cabra no se drenan como se drenan los de leche de vaca porque la cuajada es más fuerte. Son quesos que se hacen scooping. Se coloca la cuajada y se va colocando en el molde. La cuajada se va colocando en el molde. Ya no se cortan, sino que se va cortando con la misma cuchara. Porque hay que manejarla con mucho más cuidado. Perdón. Trata de utilizar cultivos lácticos, ¿ok? Si no los utilizaste, utiliza cultivos lácticos. De repente pudieras colocar un poco de cloruro de calcio para darle un poco más de fuerza a la cuajada, pero no demasiado, porque la leche de cabra ya tiene su sabor picante, ¿no? De per se. Si le colocas cloruro de calcio, te pudiera generar por allí algún sabor amargo, entonces tienes que tener cuidado con eso. Yo no uso cloruro de calcio cuando hago queso de cabra, lo hago normal, pero la manejo con mucho cuidado, ¿ok? Y deja que drene naturalmente, ¿ok? Tienes que mantener la temperatura para que el queso la sinéresis actúe normalmente y el queso lo puedes ir volteando dependiendo del queso que estés haciendo, ¿no? Por ahí recetas, ¿no? Por lo menos el chèvre. También está el queso de cabra fresco, en fin. Hay recetas por ahí por internet. En mi libro creo que yo tengo por ahí unas 2 o 3 recetas con queso de cabra. Que están, sí, para buscar mis libros, están, ¿dónde están? Bueno, están en mi sitio web, aquí están mis libros, ¿ok? Si quieren, ahí tengo yo un libro con recetas, tengo la Biblia para principiantes de quesos artesanales, que tiene como 50 recetas. Está también en los quesos venezolanos y colombianos hechos en casa. También hay recetas con queso de cabra. En fin, buscarlos allí y seguro que vas a poder hacer tus quesos con leche de cabra de la manera como se hacen en los países del primer mundo. Bueno, ya nos vamos entonces. Vamos a ver si no por aquí ninguna pregunta aquí en Instagram. Aquí me preguntan, aquí me pregunta Lenin López. Si puede explicar de una manera sencilla el uso de cultivos mesófilos o termófilos y qué tipo de quesos se hacen. Bueno, fíjate, el tip
darte esa respuesta sencilla, esa no es una respuesta sencilla, Lenín, pero te cuento que ¿cómo colocas el cultivo? Calientas la leche, ¿verdad? Dependiendo del queso que vas a hacer, utilizas un cultivo u otro. Generalmente, cuando vas a hacer quesos de pasta hilada, utilizas cultivos termofílicos o termófilos. Y si vas a hacer quesos cuajados con Renner, utilizas cultivos mesófilos. ¿Ok? Pero también puedes utilizar los dos, dependiendo del queso que vayas a hacer. Entonces, el cultivo, cuando se coloca, está dormido. Y una vez que está dormido el cultivo, tú lo vas a colocar en la leche. Generalmente es un polvito. Se lo colocas a la leche, esperas que se hidrate 5 minutos y revuelves. Después que revuelves, el cultivo se va a empezar a despertar, porque como está congelado, está dormido. Entonces el calor de la leche hace que el cultivo se despierte. Y al despertarse, al principio se pone un poco haragán, se llama la fase de lag phase, la fase de letargo, y después con la misma temperatura el cultivo se despierta y empieza a alimentarse de la lactosa y empieza a reproducirse. Ya al reproducirse empieza a producir ácido, y alimentarse de la lactosa empieza a producir ácido láctico y empieza a acidificar la leche. Correcto. Entonces, bueno, ya después de allí, sigues el proceso normalmente según la receta que estés haciendo. Así a grandes rasgos, te estoy explicando eso. ¿Qué cultivo? ¿Qué cultivo utilizar? Eso lo decides tú. Yo te he hecho mozzarella con cultivos mesofílicos. ¿Ok? Una mozzarella ahí a la carrera. Generalmente utilizo cultivos termofílicos, pero mientras yo consiga la acidez y mientras el nivel de acidez y mientras consiga y la proteína me funciona y la leche es no homogeneizada, al obtener el grado de acidez la cuajada va a bailar. Entonces eso depende del queso que vayas a hacer. ¿Okay? Por supuesto hay cultivos mesofílicos que generan también sabores aromáticos, ¿okay? Que le dan al queso aroma. Entonces, por eso se utilizan los mesofílicos. Entonces, los quesos quedan con muchísima más personalidad y tienen más presencia y son mejores, ¿no? Aquí me pregunta Yadira Belandria. Hola, doctor, estoy preparando crema de leche y envasado. Le coloco una película de nicina y natamicina, pero se me dañan en 15 días. O solo le coloco natamicina. Gracias, saludos. Bueno, la natamicina es como un preservante para cuidar los hongos y esas cosas, ¿no? Entonces, pero la crema de leche, estás preparando crema de leche. La crema de leche es un producto que es fresco y la vida el shelf life o la vida de aparador es corta. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer menos cantidad y tratar de venderla, porque no vas aunque le colocas la natamicina lo que hace es que la protege contra los hongos y contra patógenos, pero no quiere decir que no se vaya a proteinizar. Entonces, yo te recomiendo que hagas menos cantidad. ¿Ok? Bueno, entonces, perdón. Bueno, ya con esto estamos listos. Ya creo que ya... ¿dónde estoy? Adiós, ¿qué pasó? Aquí estamos. ¿Qué pasó aquí? ¿Se trancó esto? Ya va, ¿qué pasó aquí con esto? Ya va, ¿qué pasó? No sé qué pasó aquí. Se me trancó esto. Bueno, me trancó esto. No, estamos bien. Bueno, ya tenemos 1 hora 10 minutos. Vámonos entonces. Los invito la semana que viene. Pronto llega el programa número 200. Estamos en el 185. Y les tengo una sorpresa. Hablé con mi amigo Gavin Weaver. Gavin Weaver es el influencer de quesos más importante del planeta. Es el más importante porque es el que tiene más seguidores. No es el que gana más plata, pero es el que es el más importante. Porque tiene 330 y pico mil seguidores. Yo nomás tengo 47,000. Entonces, viene como invitado a mi programa número 200.
y vamos a hacer allí unos sorteos y esas cosas. Entonces, por ahí estoy, les voy a pasar en las redes, vean el giveaway y se suscriben, que entre los concursantes vamos a hacer unos premios allí, a dar unos premios. Entonces, los que se inscriban en el giveaway y nos sigan en las redes, van a estar participando. Igual para los que ya nos siguen, ¿no? Porque tampoco los vamos a negrear. Entonces, ya los que nos siguen ya, también les vamos a dar premios, cursos, en fin. Entonces, el programa va a ser más o menos como en septiembre, porque es más o menos cuando yo llego al programa 200. Me faltan 15 programas, ¿verdad? Entonces, ya estamos en el 185. Faltan 15 programas. Entonces, faltan 15 semanas. Entonces, en eso vamos sí, más o menos como 2-3 meses. Entonces, bueno, los espero la semana que viene. Ya saben que estamos aquí siempre, toda la semana, para enseñarlos a hacer quesos artesanales. Y vamos a seguir transmitiendo por TikTok, como ustedes que están por aquí en TikTok, los de Instagram también y los de Facebook que están por aquí. Y la semana que viene nos vemos. Y como siempre les digo, síganme para que estén a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Hasta la semana. En casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa, con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer en cualquier cocina. Tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Hago queso en mano, también queso opera. Costeño, matera, paipa, palmisuria y hasta doble crema. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son.